a José Ramón Bernácer, que se encarga ya de la última ponencia de esta sesión, que lleva por título Condenando una oportunidad. Vale, te tenemos ya por aquí, efectivamente. José Ramón Bernácer ingresa en la carrera judicial en 1996 y asciende a magistrado en 2003. Ha estado destinado en Valdepeñas, en Telde, en Las Palmas y en el Juzgado de Menores de Toledo desde 2006. Es especialista en menores desde 2008 y juez decano de Toledo desde 2019. José Ramón, es un resumen muy, muy concreto de lo que es tu currículum. Pero bueno, si quieres apuntar algún dato más, si no, pues vamos al lío. Muchísimas gracias por haber aceptado. Sé que la jornada ha sido bastante complicada para ti por motivos personales, así que de verdad, muchísimas gracias por haber seguido adelante, por el compromiso que aceptaste con nosotros y estar presente esta tarde. Muchísimas gracias y nada, cuando quieras. Bueno, gracias a vosotros. Buenas tardes. Nada, yo encantado de estar aquí. Es verdad que este mundo virtual no me gusta mucho porque a mí también me gusta un poquito interactuar y bueno, pues ver a la gente, saber si, no si se están enterando, que eso ya lo presumo, pero si más que nada saber si me hago entender, si no, si hay cosas que hacen gracia, si son un desastre. Entonces, bueno, pero en cualquier caso ya digo que yo suelo ser una persona que suelo ser muy fácil para estas cosas, sobre todo además en ámbitos que se salen un poco de lo mío, pero que están relacionados. Yo siempre he estado a favor de venir y de aportar algo y de, bueno, hablar de mi trabajo. Me estoy viendo en la imagen qué tal y a lo mejor piensan o pensáis que una imagen muy institucional, porque me veo ahí la bandera de España a mi derecha, detrás aquí está el cuadro del rey. Bueno, es que estoy en la sala de vistas del juzgado. Mis hijos han dicho que en casa de soltar rollos nada, que tienen que estar callados y demás, así que me venga aquí al trabajo y que estas cosas las haga desde aquí y ya está. Bueno, pues nada, yo le reiteraba mi agradecimiento, bueno, pues por pensar que podía aportar algo en esta jornada de formación del profesorado o de reciclaje del profesorado en relación con centros docentes. Y yo sí les quiero, porque hablando con Juan José, me decía, bueno, hay gente que está interesada en este ámbito, puede haber gente también que está trabajando ya en esto, y yo les quiero agradecer tanto a unos como a otros, pues el interés en este ámbito. De verdad que yo creo que, bueno, los que estén trabajando, que tengan interés, quizás si se lo cuentan a sus familiares o sus amigos, pues dirán, pero bueno, ¿tú dónde te vas a meter en eso de los centros de menores? Yo de verdad que llevo mucho tiempo ya, 17 años en un juzgado de menores. Yo jamás pensaba que yo mi destino final iba a ser un juzgado de menores. Uno aprueba la posición de juez y luego ese recorrido geográfico que ha dicho Juanjo. Los jueces la verdad es que tenemos poco currículum. No sé si es poca iniciativa o es que no nos da tiempo a más. Pero yo digo que nosotros lo que solemos tener es un currículum geográfico y ya está. Uno cuenta los sitios por donde ha pasado con más o menos gloria y ya está. Y ya digo que yo la razón de venir desde Canarias a Toledo pues era porque soy de Toledo, como ustedes pensarán, porque dirán, a nadie se le ocurre venir de Canarias a Toledo si no es que es de Toledo. Entonces, bueno, pues yo me quería venir aquí, la única vacante que había en ese momento era la del juzgado de menores. Y ya digo que hace 17 años yo caí aquí por casualidad y al final lo que me di cuenta es que yo estudié una posición y yo me hice juez para ser juez de menores. O sea, yo descubrí una vocación que en absoluto pensaba. Les digo por eso que les agradezco este interés o les agradezco el trabajo que algunos puedan desarrollar en los centros de menores, porque ustedes en concreto, el personal docente de los centros de menores, son muy necesarios en este trabajo que intentamos hacer todos. Y el título este de Condenando una oportunidad, que puede ser un tanto singular, no es un título original, este es el título que dimos pues, a una charla TED que se organizó hace 2 años, en el 2021, a instancia de la Universidad de Castilla-La Mancha y que anda pululando por ahí por internet. Yo supongo que están familiarizados con este formato de las charlas TED, si no se lo digo, esto es un formato pues, que inventaron ahí los americanos y que está muy estandarizado dentro de las cosas estas
del espectáculo de los americanos, pues consiste en una serie de intervenciones, no más de 18 minutos, eso no he sabido yo por qué no fueron 20 o 15 o 17, pero el caso es que 18 minutos donde se invita a especialistas, a profesionales o a gente que hable sobre cualquier cosa, porque hay una libertad absoluta para hablar, pero no más de 18 minutos. Y entonces, además, los presentadores incluso solamente tienen un minuto y medio para presentar a los intervinientes. Hay algún numerito musical que solo puede durar 2 minutos. Bueno, pues ahí está, ya digo, todo este montaje que organizó, ya digo, la Universidad de Castilla-La Mancha, y dentro de eso mi intervención se llamaba así, condenando a una oportunidad. Y lo que quería esa intervención, y un poco pues es el propósito de hoy, es justificar nuestro sistema de justicia juvenil, este sistema de los menores, justificarlo no solamente en el sentido de tolerarlo, de decir es algo necesario, algo que está ahí, algo que hay que aceptarlo, sino de reconocer la importancia que la justicia juvenil, creo yo, que tiene hoy día en relación con con la intervención con menores, con la intervención con nuestros jóvenes. Y ya digo que dentro de este propósito de que vean ustedes un poco así, dicho coloquialmente, lo bien que está o lo bien que podría estar la justicia de menores, luego hacer una referencia pues a lo que puede ser su ámbito de actuación luego, que es el de los centros de menores. Bueno, ya digo, y lo voy a decir 3 o 4 veces, no se asusten que no voy a hablar mucho de derecho, ni de rollos de leyes, ni de nada, pero por enmarcar un poquito la situación. Cuando hablamos de justicia juvenil o de justicia de menores, de lo que estamos hablando es de una justicia penal. ¿Y una justicia penal qué quiere decir? Bueno, pues que con los menores con los que trabajamos nosotros son menores que han cometido un delito, que han cometido, para ser un pelín más precisos, que han cometido una infracción penal. Digo porque a lo largo de la intervención vamos a hablar de factores de riesgo, de factores de protección, de flexibilidad, incluso de originalidad, de imaginación, que parece que no son términos muy jurídicos, pero nuestro presupuesto para actuar siempre tiene que ser un menor que haya cometido una infracción penal. Ni qué decir tiene que los menores, los chicos y chicas que se encuentran en los centros de menores están ahí porque han cometido una infracción penal. Pero ya está. Quiero decir, ese es el presupuesto para intervenir con ellos, pero a partir de ahí poco nos importa el delito que han cometido. O sea, yo luego, si les confieso, hay muchos chicos, saben que aquí hay 2 grandes centros de menores, el de Albacete, que es Albaidel, y La Cañada en Ciudad Real. Bueno, pues yo en La Cañada tengo casi la mitad de los chicos que hay allí son de Toledo, 32, 33. Bueno, pues hay algunos que sí es el delito que han cometido, pero hay otros que desconozco porque no me acuerdo el delito que fue el que les llevó allí. Y sin embargo sé muchas cosas de ellos y muchas cosas de su vida que son las que me interesan, pero el delito, que es el presupuesto imprescindible para que lleguen allí, hay un momento en que pasa a un segundo plano. Pero bueno, estamos hablando, como digo, de justicia penal, de dar una respuesta a menores que indudablemente han cometido una infracción penal. Luego, por enmarcar un poquito esto más, se trata de chicos que esa infracción penal la han cometido entre 14 y 18 años. ¿Qué sucede si alguien que no tiene 14 años ha cometido una infracción penal? Bueno, pues no tiene responsabilidad penal. No se le juzga, no se le impone ninguna medida. Entonces, ¿eso quiere decir que no pasa nada? Bueno, pues que quedaría sujeto a una intervención por parte de los servicios sociales que puede ser más o menos intensa dependiendo de la situación que tenga. Pero con 14 años no tiene responsabilidad penal. Esto es más o menos la edad que hay en los países civilizados. O sea, algunos por ahí tienen 13, otros tienen 15 y el grueso de los países, ya digo, en un entorno civilizado es en torno a los 14 años. También son civilizados, aunque tengan otro sistema distinto, los países anglosajones, que esos son muy raros en todo, en Estados Unidos o en Inglaterra o en Irlanda, existe la posibilidad de que juzguen a niños con 10 años o incluso menos. Bueno, ya digo que los países anglosajones, que no digo yo que no sean civilizados, pero son muy peculiares en este mundo del derecho y tienen cosas así. Pero ya digo que en el resto de Europa es esa edad de los 14 años la que marca el límite. Alguna edad había que poner, o sea, podían ser 13, pues ya digo que podían ser 13, podían ser 15, bueno, pues ya está. Saben que cuando pasa algo se discute de decir, hombre, es que no puede ser que un chico de 13 años cometa un delito y no le pase nada, se debe bajar la edad penal y demás.
Yo hago un ejercicio, mira, eso lo podía haber dicho en el currículum, que también hace unos añitos que estoy dando clase en un máster de psicología en la Autónoma, donde aprendo mucho, que por eso también me apunto ya muchas cosas de estas. Y entonces, hablando a propósito de esto, de decir los 14 años, ¿qué os parece tal? Bueno, pues existe ese sentir en la sociedad de decir, no, hombre, no es que con 13 años ya deben tener responsabilidad penal o incluso con 12. Y entonces luego les hablas y dices, vale, vamos a cambiar de tercio. ¿Y cómo creéis que son ahora los jóvenes? ¿Más maduros o menos maduros? Como además, pues ya digo que ahí son psicólogos y psicólogas, pues saben un poco de esto. Entonces, bueno, pues ¿qué es la madurez? Pues la reflexión, la capacidad para gestionar tus emociones, esto, lo otro, tal. Y hoy pensáis así, a grosso modo, que los chicos o chicas son más maduros o menos maduros que vosotros. No, menos maduros, menos maduros. Y dices, entonces, ¿cómo quieres bajar la edad penal si tú mismo estás admitiendo que son menos maduros? Bueno, pues ahí dejo ese debate, que ya digo que puede ser un debate interesante. Lo que hay son edades entre los 14 y los 18 años para cometer la infracción penal, ¿eh? Porque ¿qué pasa si tú cometes una infracción con 16 años y cumples 18? Bueno, pues que sigues cumpliendo la medida dentro del ámbito de menores. De hecho, la mayoría de los chicos y chicas que están en centros de menores, que suelen ser medidas largas, ya tienen más de 18 años. Si un chico con 17 años le pongo 5 años de internamiento, pues va a pasar de los 18 años, pero va a seguir sujeto a la justicia de menores y a la jurisdicción de menores. Bueno, por seguir dentro de este planteamiento general, bueno, es que he visto ahí en el diálogo, esto me lo voy a quitar porque como me lo ponga me resulta interesantísimo, que me pone ahí alguno de ustedes esto de que no son maduros los chicos ni sus padres ni sus madres. Yo eso me ha inquietado de siempre. Es decir, cuando vemos aquí a los chicos y chicas digo, pero madre mía, ¿cómo el día que estos o ves eso, a los chicos que vienen aquí y ves a sus padres y sus madres y dices tú, pero ¿cómo van a ser estos siendo el padre o la madre de esa manera? Bueno, les prometo que ya no miro más el chat, que si no me distraigo. Bueno, les decía que por enmarcar un poco este plano general, la respuesta que tienen estos chicos y chicas que han cometido una infracción penal, estos chicos y chicas entre 14 y 18 años, es también una respuesta que tiene que venir en la ley. Insisto en estas ideas previas porque luego vamos a hablar eso, pues de originalidad, de flexibilidad, pero todo es dentro de la ley. O sea, el ámbito penal es muy serio y ahí no nos podemos inventar cosas. A diferencia, por ejemplo, del ámbito civil, donde dice, vamos a hacer un contrato que te vende un coche, pero ahora la mitad o te pongo solo 2 ruedas, pero tú a cambio me das no sé qué. Bueno, en el ámbito civil nos podemos inventar cosas, pero en el ámbito penal, que es en el de que uno cometa delito, no hay vuelta de hoja. Es lo que dice la ley y miren ustedes, además esto me gusta decirlo a gente que no es del mundo del derecho, tenemos una ley del menor muy, muy buena. Y además esta ley nuestra es del año 2000, la ley del menor que se llama Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Bueno, pues es una ley del año 2000, lo cual para lo que son las leyes es relativamente reciente. Dirán ustedes, pues si yo en el año 2000 tenía 10 años, o 12, o 15. Bueno, ya digo que eso en términos legislativos, pues es una ley relativamente moderna, pero ya digo que esto fue un gol que unos legisladores en un determinado momento le colaron a la sociedad y a los gobernantes de ese momento. Digo a la sociedad porque la idea que hay, si ahora salimos a nuestras calles y cogemos al señor o señora que nos encontramos por ahí y le decimos, oiga, ¿usted qué piensa de la ley del menor? No, me parece fatal. ¿Cree que hay que cambiarla? Claro que sí, tiene que ser más dura. Luego si le decimos, ¿sabe usted algo de la ley del menor? Dirá, no sé nada, pero hay que cambiarlo porque está muy mal y demás. Bueno, pues esa es la idea. Esa idea que además a mí me parece profundamente incongruente, porque yo creo que hoy precisamente lo que no somos con nuestros menores, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, incluso, fíjense, por ser un poquito provocador como no les veo, con nuestros alumnos, yo creo que lo que no somos precisamente es duros y sin embargo pedimos una ley penal sobre los menores cada vez más dura cuando nosotros cada vez somos más blandos. En los juzgados de menores tenemos algo muy útil que empezó además en los juzgados de menores, ahora también los hay en los juzgados de familia, en algunos juzgados de violencia sobre la mujer, que son unos equipos técnicos que son profesionales del trabajo social, de la educación social y de la psicología que nos asesoran.
a nosotros. O sea, yo no tenía ni idea de que era un factor de protección, ni la resiliencia, ni la procrastinación, ni palabras de estas raras, pero bueno, me las cuenta o me ha hecho formarme en ese aspecto mi equipo técnico. Bueno, pues en los informes que hace ese equipo técnico sobre cada menor, hay dos elementos o dos circunstancias que se repiten día tras día, que es la de la sobreprotección y la permisividad, que eso le digo, que saben ustedes, y si encima ustedes están en el ámbito docente, pues más todavía. O sea, la sobreprotección, ya digo, es todo que nos pasa a todos. O sea, que llevamos al niño al colegio y vamos a meter el todoterreno no en la puerta del colegio, sino si pudiéramos entrar a la clase y dejarlo en su pupitre, pues ahí meteríamos el todoterreno para que el niño no se nos constipe, ni ande demasiado, ni le dé un esguince, ni nada de nada. Bueno, pues cada vez somos más sobreprotectores, cada vez somos más permisivos, pero de manera incongruente cada vez pedimos más dureza a las leyes penales sobre los menores. Otro ejemplo también sangrante, que no es el tema de hoy, pero me podía dar aquí para varios días, es pues todo esto de la sexualidad o la libertad sexual relacionada con los delitos. O sea, esto es un poco en general desmadre, pero luego tenemos una ley donde sanciona las relaciones sexuales consentidas con menores de 16 años. Y dices tú, pero bueno, ¿qué locura es esta? O sea, por un lado tenemos que todo fomenta el tener relaciones sexuales chicos, chicas de 15, 16 años, pero luego después me lo está castigando en el Código Penal. O sea, eso es un problema que ya digo que no es objeto de esta intervención, pero en el ámbito judicial tenemos un problema con chicas de 15 años que están saliendo con chicos de 20 y en una relación de noviazgo, pues bueno, pues normal, que uno dirá, pues a mí no me parece normal. Bueno, pues en ciertos ámbitos no es normal, pero en otros es súper normalísimo. Bueno, pues esos novios de él 20 años y ella de 15... ya digo, con relaciones sexuales absolutamente consentidas, pues es que son 12 años de prisión, pero así. Entonces, pongo de manifiesto esto para ver la discordancia que algunas veces hay entre lo que piensa la sociedad en general y lo que dice la ley por otro lado. Bueno, pues estaba diciendo eso, que esta ley del menor fue un gol que metieron a la sociedad porque pensaban eso. Además, es una idea que no es cierta, porque la ley del menor no es una ley blanda y bueno, prueba de ello son los centros de menores y las medidas que tienen los chicos que van a los centros de menores. Pero sobre todo esta ley del año 2000 pues fue un gol porque dio la casualidad que coincidieron ahí una serie de profesionales de distintos signos políticos, por eso se aprobó, porque cada uno de estos profesionales pues tenía la confianza de su grupo político respectivo, entonces como que se fiaban de ellos y eran tan profesionales que luego entre sí estaban absolutamente de acuerdo en el tipo de ley que tenían que hacer y sobre todo pues en lo que es el espíritu de la misma. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? Y fíjense que para esto ni hay que ser juez ni hay que ser nada. La ley del menor nuestra parte de la idea de que un menor que comete una infracción penal tiene solución, así de simple. ¿Y cuál es esa solución? Bueno, pues habrá que ver qué factores han podido influir en la comisión de ese delito y actuar sobre esos factores. Con un objetivo muy claro, que es que el menor no vuelva a delinquir. Bueno, pues eso es la ley del menor, que tampoco es muy larga, pero explicada en una frase. Un menor que delinque tiene solución, vamos a ver qué factores han podido influir en la comisión de ese delito con el objetivo fundamental que es que no vuelva a delinquir. O sea, aquí el objetivo no es el castigo, no te vamos a sancionar porque has hecho algo mal, sino vamos a actuar para que eso no vuelva a pasar. O sea, esa diferencia entre el por qué y el para qué. Yo a veces, porque ya digo que los jueces de menores somos pocos en España, todos nos conocemos, somos 81 jueces de menores en toda España. En Castilla-La Mancha hay un juez por provincia y ya está. O sea, en algunos sitios, bueno, quizá Cuenca, que es la provincia menos poblada, pues ahí está. En Toledo, que es la más poblada con diferencia, pues estamos peor. Pero bueno, hay un juez por provincia y ya está. Y nos preocupa mucho divulgar nuestro trabajo. Decía quizás el
el juez de menores más famoso que tenemos, que es Emilio Calatayud, que ya el hombre está ahí un poco mayor porque el tiempo pasa para todos, pero bueno, ya digo que Emilio nos ha hecho mucho bien de cara a divulgarnos, y Emilio Calatayud dice una cosa muy clara, que dice que los jueces de menores somos los menores de los jueces, ¿eh? O sea, los jueces de menores apenas pintamos nada, incluso en nuestro propio ámbito, ¿eh? Ya digo que en el ámbito judicial los jueces de menores son esos raros que están ahí, que viven muy bien porque nadie sabe lo que hacemos, y ya está. Bueno, a lo que iba es que nosotros en esta labor de divulgación, incluso entre los propios compañeros, nosotros incluso fomentamos cursos o charlas entre compañeros para que otros jueces conozcan nuestro trabajo. Y yo el último día que hicimos algo parecido, que fue en Sigüenza, en Guadalajara, yo les decía a otros jueces de lo penal, a jueces de lo penal de adultos, o sea, gente que juzga y condena a adultos por cometer delito. Digo, mirad, digo, si ahora mismo yo os digo, vamos a ver, Paco, ¿cuál fue tu última sentencia? Y me dice, 2 años de prisión. Digo, y te pregunto, ¿y eso? Digo, tú siempre me vas a mirar al pasado. Te digo, ¿y eso? Y vas a decir, es que le pegó un puñetazo a uno y le rompió la mandíbula, o es que robó de no sé qué tal. O sea, hablando de pasado. A mí si me preguntas, ¿cuál es tu última sentencia? Y yo voy a decir, 2 años de libertad vigilada. Y me preguntas, ¿y eso? Yo lo que te voy a contestar es porque quiero que abandone los consumos, porque quiero que estudie, porque su relación tal. Entonces, esa es la diferencia esencial entre la justicia de menores y la justicia de adultos, que nosotros siempre tenemos una proyección de futuro, ya digo, con ese objetivo de que el menor no llegue a delinquir. Bueno, pues así a lo tonto, hablando un poquito de esta serie de cosas, y ya digo, sin mencionar, hay muchos artículos, pues hay 2 notas o nos surgen 2 notas de esta ley del menor o de la justicia juvenil muy clara. Una, que ya digo que la formulación puede ser un poco peculiar, que es esto se dice que la ley del menor tiene una naturaleza sancionadora educativa. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que evidentemente es una sanción entendida como respuesta a la comisión de una infracción penal. Es lo que les decía al principio. Nuestros chicos y chicas han cometido una infracción penal y eso debe tener una respuesta. Y ya está. Ahora bien, sancionadora educativa, ¿qué quiere decir? Que la respuesta, que la sanción es la educación. Y la educación entendida en sentido amplio, no estrictamente en lo que es su ámbito, el ámbito de la docencia, el ámbito de la formación, sino educación en sentido pues, de una formación integral de la persona. Bueno, pues naturaleza sancionadora educativa, y después la otra gran característica es la de la flexibilidad. Y fíjense esto, qué peculiar, pero también qué coherente con esto que estamos diciendo. Porque vamos a ver, hemos dicho que lo que hacemos es intentar ver qué factores han podido influir en la comisión de ese delito y actuar sobre esos factores. Cuidado que digo que hayan podido influir, tampoco podemos caer en decir este chico ha delinquido por esos factores, porque ya digo que ese es un riesgo en el que a veces se puede caer, es decir, este chico roba porque sus padres le pegaban, o este chico trafica con droga porque es un consumidor. No, hombre, habrá consumidores que no trafiquen con droga, habrá padres que no hagan caso a sus hijos y que los hijos no roben, ¿eh? Entonces, la relación causa-efecto no es así de directa, pero indudablemente influye. Pero bueno, lo que digo es que si lo que hay que hacer es ver esos factores e intentar influir sobre esos factores, obviamente esos factores serán distintos en un chico u otro. Y entonces eso a qué nos lleva a que la intervención con cada chico debe ser distinta, no es que pueda, es que debe ser distinta, no dependiendo del hecho, sino dependiendo de tus circunstancias. Y esto solo pasa en la jurisdicción de menores. Si ustedes han tenido la tentación, lo cual demuestra que ustedes son un poco raritos, de leerse el Código Penal, de decir, me voy a ver el Código Penal a ver qué pasa, el Código Penal se refiere solo a los adultos. Bueno, pues ya digo que se han abierto el Código Penal y han dicho, vamos a ver el Código Penal. Y el Código Penal pues dice, el que matare a otro será castigado con pena de 10 a 15 años. El que cometa un robo con fuerza, prisión de 1 a 4 años. El que conduzca sin carnet, multa de tanto a tanto. El que cometa sedición, pues nada, y le ponen una calle en el Prat de Llobregat. Eso no lo dice el Código Penal, pero bueno, prácticamente. Y bueno, pues ya está. En menores no tenemos una medida que corresponda a cada delito, porque la medida, que en vez de pena se llama medida, esa pena medida va a depender de la situación que tenga el menor.
¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por un mismo delito, incluso por unos mismos hechos, las medidas serán distintas si la situación es distinta. Yo aquí suelo poner también un ejemplo ahí muy gráfico, además muy castellano-manchego. Vamos a pensar, pues aquí si ustedes son de la provincia de Toledo, pues en un chico de los Montes de Toledo que está allí, pues por ahí, por Piedra Escrita, por la Navalucillos, esa zona, viviendo con sus abuelos, fue un día al colegio y no volvió a aparecer nada más por ahí, y anda pues como las cabritas por ahí, y como se aburre, pues lo que se dedica es a robarle los huevos a las gallinas, a entrar los gallineros de sus vecinos y roba los huevos que se llevan allí, y ya está. Y tenemos aquí pues un niño pijito de Toledo de Talavera, que su padre le da 100 euros los fines de semana, pero eso le desmotiva mucho y le aburre, y entonces pues lo que hace es que rompe las máquinas de sándwich para llevarse pues los sándwiches y demás. Eso, tanto el de uno como de otro, eso es un delito de robo con fuerza, Código Penal, pena de prisión de 1 a 4 años al pijo y al otro. Y vamos a ver, digo yo, ¿es la misma intervención? ¿Debemos hacer la misma intervención con el niño pijo que con el niño de los huevos? Con perdón de la expresión. Pues ya digo que aparentemente parece que no, porque sus circunstancias son distintas. Y ojo, porque no estamos hablando de ser más duros con uno que con otro, si es que no se trata de dureza, se trata de ajustar la intervención a lo que necesite cada uno. Y eso ya digo que es la flexibilidad, que es una de las grandes características de la justicia de menores. Cuando antes de todo el lío de la pandemia y del COVID y tal, y cuando es verdad que teníamos un poco de menos trabajo, bueno, tuvimos aquí un programa donde traíamos a chicos de cuarto de la ESO aquí al juzgado. Yo no sé si alguno de ustedes, como ya digo que la interactuación es difícil, pues no sabemos, pero bueno, empezamos así a lo tonto con colegios concertados próximos, se enteraron en la Delegación de Educación y hicimos pues algún año que venían aquí institutos y tal. Y entonces, bueno, pues aquí venían al edificio del juzgado, les dábamos una vueltecita por los calabozos, que era lo que más les gustaba, y luego les subía yo aquí a la sala y les hablaba, bueno, pues de temas de estos, de la justicia de menores, todo con cosas muy prácticas para que ellos vieran qué tienen que no hacer para no venir aquí. Bueno, pues cuando les explicabas esto de decir, oye, mirad chicos, pues aquí la pena que yo pongo depende de las circunstancias de cada chico, aunque hayan hecho lo mismo. Y entonces decir, a ver, o sea, eso quiere decir que si nosotros vamos y le pegamos una paliza a uno, a cada uno nos pones una medida distinta. Digo, claro. Y lo que siempre salta es que dice, pues eso es injusto. Y decía, no, precisamente eso es lo que es justo, ¿eh? Entonces hay una definición de justicia, esto ya depende de si eran de letras o eran de ciencias. De letras son mucho más listos, claro, somos mucho más listos. Y entonces, bueno, pues los de letras que habían visto y les sonaba esa definición de justicia, decir que justicia es dar a cada uno lo suyo, no dar a cada uno lo mismo. Eso precisamente no es la justicia. Entonces yo en ese sentido, la justicia de menores es que me parece absolutamente el ámbito de la jurisdicción más justa, porque lo que hace es dar a cada uno, ya digo, a cada uno lo mismo, cada uno lo que necesita o puede necesitar. Pero mira, esta flexibilidad no se da solo a la hora de elegir la medida o la pena que se le impone, sino también a lo largo de la evolución de esa medida. Es decir, nosotros imponemos una medida para algo. ¿Qué puede ser? Oye, puede ser que en el transcurso de esa medida ese chico esté respondiendo muy bien. Ese chico que no estudiaba ahora vuelva a estudiar, abandone los consumos, tenga una relación en su casa muy bien, se haya hecho socio del Atleti. Bueno, pues, ¿qué más podemos pedir con ese chico? Su recuperación es evidente. Bueno, pues entonces no tiene sentido. Si le hemos puesto 3 años, no tiene sentido a lo mejor seguir con los 3 años de medida cuando en 1 año y medio hemos conseguido ese objetivo. Entonces, la ley permite que pueda suavizar esa medida o no. Esto, fíjense, antes que, por si se me olvida luego y no lo digo, lo aplicamos mucho a los centros de internamiento con el ámbito educativo. Y esto es algo relativamente novedoso, del cual, vamos, yo hay veces que puedo hablar, si hablo en primera persona, en realidad hablo de un equipo. Pero esto es algo que inauguramos en el Juzgado de Menores de Toledo hace ya un tiempo, de ajustar las medidas de internamiento al curso escolar o al ámbito escolar.
porque claro, uno no sabe cuándo un chico va a cometer un delito y cuándo lo metes en un centro de menores. Entonces, si lo tienes que meter en febrero, pues lo metes en febrero y ya está, no puedes esperar que acabe el curso para meterle en un centro de menores, pero al final sí lo puedes controlar. Entonces nosotros desde hace tiempo decíamos, vamos a ver, nosotros hacemos revisiones muy periódicas de los chicos y chicas que tenemos en centros, entonces si un chico me va a salir en noviembre, pues me voy a plantear el decir, bueno, y si lo saco en septiembre, voy a sacarlo del centro en septiembre para que pueda empezar el curso ya en su entorno. O incluso hay veces que lo alargamos. Este chico acaba la medida en abril. Vamos a ver si le podemos meter un mesecito más ajustando medidas con esta flexibilidad de cara a que pueda acabar el curso en el centro, se pueda presentar a los exámenes y luego salga. Entonces, bueno, ya digo que esta flexibilidad también se da durante la ejecución de la medida. Les decía, chico que va muy bien, le favorecemos y le acortamos o le modificamos esa medida. Pero también puede ser que ese chico vaya mal. Un chico que hemos acordado una medida y, bueno, nosotros teníamos unas expectativas que no se están cumpliendo. El chico no va a clase, el chico sigue teniendo conflictos familiares, el chico sigue siendo del Madrid. Bueno, pues si se dan esa serie de circunstancias que el chico no va mejorando, bueno, pues la ley nos permite cambiar esa medida a peor. Bueno, entendido así un poquito esto de la jurisdicción de menores, yo creo que así tiene un poco más sentido esto que decíamos antes de lo de condenar a una oportunidad, de decir, hombre, es que visto así, sí que realmente esto de la justicia de menores sí se puede entender un poco como una oportunidad, como una condena, desde luego, porque, insisto, infracción penal debe tener una respuesta, pero el contenido de eso es una oportunidad. Una oportunidad que, ¿qué supone una oportunidad? Bueno, pues en definitiva una ayuda para cambiar y ya está. ¿Esta oportunidad se puede aprovechar? ¿Se puede aprovechar o no se puede aprovechar? Y alguien puede decir, pero hombre, nos está pintando usted un panorama de rosa de que como que estos chicos encima que delinquen, si les vamos a dar medios, herramientas, apoyos, ¿cómo puede ser que no aprovechen la oportunidad? Bueno, pues porque esto no es tan fácil, ¿eh? Ya digo que esto tampoco es que te toque la lotería viniendo al juzgado de menores y demás. Todo esto está rodeado de circunstancias, bueno, pues que son negativas en el sentido de que has cometido un delito, que eso hace daño a otro, a veces pues para la familia también es un problema gordo, te hace mal a ti porque el actuar mal al final hace mal a uno mismo, esto está rodeado de un juicio, de una sentencia, de una pena, si vas a un centro de menores ni te cuento, entonces, a ver, las circunstancias tampoco son las óptimas como para que uno diga, ay, qué oportunidad más buena me están dando. Entonces, por eso cabe que esa oportunidad luego se aproveche o no se aproveche. ¿Qué tiene que pasar a mi juicio para que esa oportunidad se pueda aprovechar? Bueno, pues yo creo que 4 circunstancias. 3 tienen que ver con los menores y una ya entra más dentro de nosotros. De cara a los menores, pues lo primero, que es pues una de las cosas que se intenta trabajar desde el principio con ellos, es la aceptación de esa situación que te ha llevado allí. Y esto tampoco es tan fácil porque no se trata solo de aceptar un delito. De hecho, la mayoría de las sentencias que dictamos los juzgados de menores son sentencias de conformidad, es decir, el chico reconoce lo que ha hecho, se dicta sentencia y ya está. Probablemente en torno al 70-80% de las sentencias que dictamos son de conformidad. Por muchas cosas, o sea, entre ellas porque la mayoría de los chicos es evidente que se ha cometido ese delito y ya está, o los pillan infraganti o ellos mismos se delatan o lo que sea. Pero ya digo que no se trata solo o no se trata tanto de aceptar que has cometido un delito, sino de aceptar muchas veces ese desastre de vida que llevas y eso no es algo fácil, ¿eh? Vamos a ponernos en el lugar de chicos de 15, 16, 17 años de que entiendan que su vida es lamentable. Hoy mismo que hemos tenido juicios, tenía un chico por malos tratos en el ámbito familiar y bueno, pues el chico está declarando y te cuenta la agresión concreta a su padre, creo que le había mordido en un brazo, no sé qué lo había hecho. Tal. Y el chico declarando dice, pues que sí, que yo le he hecho esto, pero mi padre es cinturón negro de judo y mi padre me cogió y me hizo una llave de tal, me estaba estrangulando y no sé qué. Y otro día me dejó sin conocimiento en el suelo de la cocina y demás. Y tú dices, madre mía, vaya situación. O sea, con esta situación que
qué podemos esperar y cómo, a ver cómo abordamos, ya digo, esa situación. Entonces, primero, aceptar, ya digo, que esa situación con la edad que tienes es lamentable. Bueno, segundo, tomar la decisión de cambiar. Al final la decisión la tienen que tomar ellos. O sea, yo creo que también hay que huir aquí de paternalismo, que además te da igual. O sea, podemos poner todos los recursos que sea, podemos tener muchos centros de menores, programas estupendos, profesores magníficos, pero que si estos chicos o chicas no quieren cambiar, pues ya está. Veía, que he dicho que no, pero al final lo he mirado aquí en el chat, que decían, bueno, tal, es que al final algunos de estos chicos son capaces de retomar sus estudios o de cambiar y demás. Bueno, lo que está claro es que la decisión tiene que ser de ellos. Y si ellos no toman la decisión, desde luego, pues ya digo que es imposible en ese sentido. ¿Qué pasa? Que yo creo que lo que se trata en nuestro trabajo, o en este ámbito de la justicia de menores, es de crear las condiciones para que esos chicos, bueno, pues elijan unas ciertas condiciones de igualdad. O sea, no puede decir, nosotros los que estamos aquí hemos estudiado y hemos estudiado nuestra carrera y demás. Yo a veces pienso de decir, claro, pero es que así cualquiera, o sea, así cualquiera es un buen ciudadano. Yo tampoco, mi familia, como la del 90% de los jueces, ni es aristocrática, ni es adinerada, ni nada de nada. Mi madre precisamente pues era maestra, mi padre pues por diversos trabajos desde un concesionario de coches hasta al final en una entidad bancaria, éramos 5 hermanos, entonces uno ha estudiado con beca, vivíamos aquí en un barrio normalito en Toledo y ya está, pero en cualquier caso uno dice, es que así sí que es fácil pues vivir. O sea, ya digo que mis padres pues ahí estaban, nos han querido a todos bien, nos han proporcionado unos estudios, bueno, pues ya está. O sea, ser buen ciudadano en esa circunstancia pues es relativamente fácil, ¿eh? Lo difícil es ser buen ciudadano con las circunstancias que tienen algunos de estos chicos o chicas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Bueno, crear unas condiciones para que luego después ellos tomen la decisión que quieran, ¿eh? Y a mí, a ver, me da coraje, me afecta cuando veo que uno de estos chicos y chicas al final comete delitos de mayor. Pero tampoco me inquieta especialmente si hemos hecho todo lo posible para que tome la decisión en condiciones, digamos, de igualdad. O sea, yo creo que estos chicos se tienen que ver, pues eso, que son capaces de estudiar, que son capaces de tener una relación normal con sus padres, que pueden dejar los consumos. Y si ya creando esas condiciones tú quieres delinquir, pues mira, ya está. Yo les digo siempre, pues si mis compañeros de adultos también tienen que vivir. Entonces, que tú optas por la delincuencia, bueno, pues ya está, pues muy bien la delincuencia y fuera. Pero ya digo que yo creo que nosotros lo que debemos hacer es contribuir a crear esas condiciones para que ellos decidan. Digo, que acepten esa situación, que decidan si quieren cambiar o no. En tercer lugar, pues un indudable esfuerzo. Es que con las situaciones que estamos hablando, pues es que al fin y al cabo la decisión puede ser algo relativamente fácil. De decir, ¿quieres cambiar? Sí, sí, estoy aquí en el centro, veo que me van bien los estudios, con mis padres he retomado la situación, pues subidón, estoy de subidón, luego sí quiero cambiar, pero luego después lo tienes que demostrar día a día y eso no es fácil. Nosotros también en el Juzgado de Menores de Toledo tenemos claro que las medidas deben tener una cierta duración. O sea, lo que estamos hablando es de cambiar vidas. Entonces, uno no puede cambiar una vida de la noche a la mañana. Entonces, esto requiere una intervención muy duradera, ya sea en centros de menores, ya sea luego fuera, o sea en el tipo de medidas que sea. Por eso también cuando se dice, no, es que la justicia de menores es blanda. O sea, meter a un chico de 16 años, 5 años o 4 años en un centro de menores, es que, ojo, pero muchas veces es que no hay otra solución, no hay otra solución y eso requiere cambio y requiere esfuerzo. Y les decía que había otro elemento que un poco depende de nosotros y es el apoyo o el acompañamiento a estos chicos. O sea, esto es algo que solo no se puede hacer, ni muchísimo menos porque solos tienen la situación que tienen. Y entonces ustedes, los que estén trabajando en este ámbito, saben todas las personas que hay implicadas en la justicia juvenil. Y además a mí lo que más me gusta es que esto no es solo un ámbito judicial o penal o demás, sino que a mí lo que más me sorprendió en su día cuando yo venía de otro tipo de juzgados, pues es que ya digo, es que yo en el juzgado tengo una psicóloga, otra trabajadora social, una educadora, vas a los centros de menores y tienes psiquiatras y tienes psicólogos y tienes trabajadores sociales y tienes profesores
¿Que todo es mejorable? Desde luego que todo es mejorable. Pero ya digo que como sistema, que es un poquito el objeto de esta intervención, de dar esa visión general de este sistema, yo creo que el sistema es de verdad fantástico y ajustado a esa finalidad que se pretende. Precisamente eso, ya digo que es que no puedo dejar de mirar el chat. Me dicen si hay recursos, pues a ver, bastante bien estamos, aunque todo es mejorable, ¿eh? Yo aquí ya hago una reivindicación, como no les veo, hago este brindis al sol, ya digo, de decir, por ejemplo, llevo diciendo desde hace muchos años que es imprescindible un centro de menores en Toledo, en la provincia de Toledo. O sea, es increíble que la provincia que más menores aporta a los centros de menores, y aportamos más no porque aquí en Toledo los menores sean muy malos, sino porque hay muchos. La provincia de Toledo tiene el doble de población que la provincia de Albacete, que es Albacete capital es el gran núcleo urbano que tenemos. O sea, Toledo tiene 700.000 habitantes y ya digo, la mitad de la Cañada son menores procedentes del juzgado de menores de Toledo. ¿Para qué tenemos que tener un juzgado de menores un centro de menores en Toledo? No para que a mí me cueste menos ir a verles, que a mí me da igual, yo voy a verles y ya está, sino porque, miren, esto lo iba a decir después, pero lo digo antes, por si se me olvida. Un centro de menores no es un fin, una medida de internamiento no es un fin, sino es el medio para conseguir ese objetivo de reinserción, de reeducación, ese objetivo de no delinquir. Y yo, cuando digo yo, quiero decir todos los que estamos alrededor, tenemos claro que desde el primer día que un chico entra en el centro de menores, tenemos que estar preparando su salida. ¿Y esa salida cómo la preparamos? Pues esa salida lo que tenemos que preparar, o uno de los factores, es que el centro de menores esté lo más próximo posible del entorno del chico. El centro de Albacete, no es que no tenga nada contra él, es que me parece que Albaidel también funciona bien con sus limitaciones en cuanto a edificaciones e instalaciones y demás, pero respecto a los profesionales de Albaidel, o sea, me parecen igual de entusiastas que cualquier otro lado. Yo siempre me he opuesto a llevar mis chicos a Albaidel porque, claro, tú vas a Albaidel y les tienes que explicar, mira, este chico es de Yeles, ¿y eso qué es? Bueno, pues mira, Yeles es una aldea que está ahí en la Sagra, eso de la Sagra ya me suena un poco más. Bueno, pues la Sagra tiene esta problemática, tal, Yeles no era nada, era una aldeíta que en los últimos 15 años pues se ha hecho con un montón de miles de habitantes, es una ciudad dormitorio con esta problemática específica, tal cual. Bueno, pues ese conocimiento lo tienes que tener en el propio centro de menores para trabajar luego la adaptación de ese chico. Entonces, bueno, esto venía de cara a esa pregunta que he visto ahí de los recursos. Bueno, hay recursos, ya digo que hay recursos, todo mejorable. Un centro de menores en Toledo ya se destina muchos recursos, mucho dinero también, muchos profesionales, y yo creo que va bastante bien. O sea, es mejorable, que sí, que ya digo que todo es mejorable, pero hay muchas cosas, ya digo, para trabajar, y sobre todo ya quisieran en otros ámbitos de la justicia y de justicia de adultos tener los medios que tenemos aquí. Bueno, pues decía esto, ese acompañamiento huyamos también del paternalismo y de la sobreprotección, a ver si lo estamos criticando y vamos a caer sobre todo en la sobreprotección. O sea, este acompañamiento es, pues eso, el estar cerca de ellos y sobre todo transmitirles coherencia. Yo cuento aquí una anécdota, esto al final me va a pasar como Emilio Calatayud, que luego si dices lo mismo y más por internet, pues al final es que lo vas a tener que cambiar porque siempre cuentas las mismas anécdotas, pero esta, por lo menos ya digo que a mí es la que me cambió la visión de ser un juez normal a ser un juez de menores. Yo una vez iba, una de las visitas estas que vamos a los centros de menores, porque nosotros metemos a un chico en un centro de menores, pero vamos a verle, o sea, aquí vamos a la Cañada, que es donde tengo la mayoría de chicos, vamos cada mes y medio, cada 2 como mucho. Eso es un lío de todos. A ustedes que están en la administración ahora ya nos pagan el taxi. Hemos pasado todo tipo de penalidades de cómo vamos allí, tenemos que hacer un informe de 10 o 15 folios justificando por qué no vamos en transporte público allí al campo perdido donde está la Cañada. Bueno, horrible en este plan. Pero bueno, a lo que digo es que pues ya llevaba yo 2 o 3 años y voy al centro de menores a ver a un chico, a los chicos que tenemos allí. Vemos a todos, primero nos entrevistamos con el equipo de allí y luego tenemos una entrevista con cada chico individualmente.
una habitación, pues él y yo, ahora viene alguna del equipo técnico, la psicóloga, la trabajadora social. Bueno, total, que con un chico que estoy allí, tal, bueno, pues qué tal, pues bien, pues aquí estoy, no sé qué, y de repente dicen, espera, que te voy a enseñar una cosa, que te tengo que enseñar una cosa. Y vais a echar la mano al bolsillo. Yo hay circunstancias de estas entrevistas que bueno, pues no se queda ahí diciendo, a ver, este que va a sacar aquí, va a sacar una navaja, un cuchillo, una foto de... Bueno, lo que sea. Total, que se echa la mano al bolsillo, se saca un papel y me lo da y digo, pero hombre, esto, a ver qué es y tal. Digo, ¿esto qué es? Y dice, pues mira las notas. Digo, anda, total, que lo desdoblo y eran las notas de primero de la ESO. El chaval tenía 17 años, imagínense ahí el nivelito. Pero bueno, las notas de la segunda evaluación o de la primera y tal. Digo, hombre, digo, las notas, he aprobado todo, hasta matemáticas, tal. Digo, joder, bueno, Kevin, tal, nombre supuesto, pero que se da mucho en estos ámbitos. Digo, bueno, pues nada, Kevin, pues enhorabuena, pues tal, pues venga, hay que seguir así, pues nada, tal. Y luego volví en el coche y digo, mira joder, qué detalle, que ahí me enseña las notas y demás y tal. Pero a la vez que pensaba esto, decía, yo, qué pena que Kevin no tiene a quien enseñarle las notas más que al individuo que le ha metido 3 años en el centro de menores. Pero eso es lo que es no tener a nadie con quien compartir cosas. Entonces, este sentido es el que me refiero de apoyo y de acompañamiento. Si no se trata, o sea, se trata de tratar bien, pero ya digo que no con paternalismo ni sobreprotección ni nada. Yo tengo una máxima también cuando hablo con ellos y es que no les miento nunca. Sobre todo mentirle en aspecto de, ¿me vas a dar permiso el mes que viene? Pues si es que no, y ya está. Mira, no. ¿Y por qué? Pues porque estás haciendo las cosas mal. Hay muchos logros que los supeditamos al ámbito formativo, es decir, es que no estás aprobando nada, es que encima de clase estás montando el número, es que has tenido no sé qué expediente. Eso en definitiva es coherencia, eso puede decir, bueno, pues si así deberíamos tratar a nuestros hijos. ¿Y eso es paternalismo? No, hombre, yo creo que eso es exigencia, coherencia, poner límites. Bueno, pues yo creo que en ese sentido es como hay que tratarles. Y les decía que me iba a referir un pelín a la medida de internamiento. Estoy mirando hoy la hora, porque la del ordenador tiene otra distinta, no sé cómo voy. Bueno, no vamos 10 mal para minutos, no la vamos sección. mal, 10 minutillos. Vale, bueno, me sobran 9, eso como sobrado, ¿no? Les iba a decir que quería referirme un poquito a la medida de internamiento, pero para referirme a la medida de internamiento, también un poco voy a aludir a las otras. O sea, les decía que imponemos medidas no tanto por lo que ha hecho, sino por cuál es la situación de estos chicos y chicas. Entonces, tenemos medidas de todo tipo. O sea, tenemos una que se llama prestaciones en beneficio de la comunidad, que eso consiste en hacer una especie de trabajo o actividad como de voluntariado. Yo se lo explico así, le digo, es como de voluntariado, digo, pero que es obligatorio. Entonces, eso, pues hay convenios con distintas asociaciones donde se va eso. Intentamos, además, fíjense, que esté adaptado a esa situación. Entonces, por ejemplo, chicos que conducen sin carnet, esto que se lleva tanto en los pueblos, de que para conducir un ciclomotor en un pueblo no me hace falta carnet. Es una idea muy arraigada, ya digo, en nuestra sociedad, que yo no sé de dónde viene, pero bueno, pues ahí está. Entonces, ¿qué pasa? ¿A estos dónde los mandamos? A estos los mandamos a hacer prestaciones en beneficio de la comunidad al Hospital de Parapléjicos de Toledo, que sin duda lo conocen, pero ahí muchos de los lesionados medulares que están ahí están relacionados con accidentes de circulación. Y entonces, además, esto hemos conseguido con el tiempo un convenio con la Dirección General de Tráfico y entonces van allí a hacer la actividad que sea y además tienen una jornada donde les hablan unos agentes de la Guardia Civil, unos médicos, una enfermera, enfermos medulares que les echan una charla de decir, pues mira, así ha cambiado mi vida por coger un coche, por hacer el cabra, por este tipo de cosas y demás. Chicos de estos que me pego con este porque es distinto, porque es que es negro, porque es que es chino, porque es de tal equipo y demás, bueno, pues le mandamos a hacer estas prestaciones a sitios donde estén con gente así. O sea, ya digo que a ti te da por el racismo, bueno, pues te vamos a mandar al hogar del transeúnte de Cáritas para que hables con esa gente. Incluso a veces hemos hecho cosas ahí muy raras de simular que un transeúnte que está allí, de simular que estaba allí de trabajador o de cargo o tal, y que les cuente un poco su vida y ver lo que hay detrás, las historias humanas que hay detrás de estas personas, que no es de esto que me vienen a quitar el trabajo y les damos dinero y tal, sino ver qué hay detrás. O sea, siempre ir un poquito más allá
de ese tipo de cosas. Bueno, esto le decía que es la prestación en beneficio de la comunidad. Tenemos otra que es de tareas socioeducativas. Esto es de las más frecuentes, estas que les voy diciendo. Que estos son talleres grupales que se hacen una vez a la semana, donde juntamos 8 o 10 chicos y chicas que tienen esta misma medida y entonces, bueno, pues se tratan diversos temas. Ahora mismo en la provincia, pues se suelen coger, tenemos en Toledo fijo, en Talavera también, en Torrijos, en Illescas y luego ya, pues van surgiendo otros. Si que nos surge un grupito conflictivo en La Mancha, bueno, pues se organiza uno de estos en Quintanar. Entonces, en esos talleres grupales se abordan, pues depende del tipo de delito. O sea, hay talleres fijos sobre habilidades sociales, es decir, oye, las cosas no se resuelven a guantazos. Hay otros de educación afectivo-sexual relacionados con las nuevas tecnologías, con los consumos, tal, donde hay técnicos, la Junta convenia con asociaciones para impartir esto. Ojo, porque son medidas que por un delito son entre 10 meses y año y medio. O sea, que estamos hablando de que todas las semanas te vas a esa sesión grupal 1 hora y media o 2 horas a que te den la turra sobre el tema que sea. Entonces, uy, eso es muy blando. Bueno, pues no sé dónde está la blandura de eso, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya digo, eso por ahí. Tenemos una medida que la que más se impone a nivel nacional, es una medida que se llama libertad vigilada, que nada tiene que ver, en adultos ahora han puesto algo parecido, pero que ni se parece. La libertad vigilada es un plan de vida, yo se lo explico a los chicos en los juicios, un plan de vida que se hace a cada chico o chica individualizado de acuerdo con su situación. O sea, yo les condeno a 2 años de libertad vigilada. Y entonces, primero se vuelve a evaluar a ese chico. Lo ven los técnicos de la Junta de Comunidades y ven las necesidades que tiene ese chico en el ámbito formativo, en el ámbito de consumos, en el ámbito familiar, en el ámbito que sea, y se les diseña un programa de intervención y ya está, y a trabajar en ese programa de intervención. Con revisiones pues periódicas para ver si eso está funcionando o no. ¿Que va funcionando? Pues muy bien, seguimos así o incluso lo acortamos si conseguimos objetivos, pero que no está funcionando, pues se te agrava la pena y la más grave de la libertad vigilada es una medida de internamiento. Y tenemos el internamiento que es la medida más grave que hay, el internamiento que tiene 3 modalidades. En los centros de menores estos que decía, en Albaidel y en La Cañada, se cumplen sobre todo en cerrado y en semiabierto. Hay luego un internamiento abierto. El internamiento abierto sí que lo tenemos en cada capital de provincia, hay un centro de internamiento abierto, son pisos, chalecitos que están por ahí más o menos ocultos, no por nada, sino porque cuando los vecinos se enteran lo critican. Pues yo no quiero tener aquí esto, pero si lo lleva usted desde hace 2 años y medio, lleva usted con esto. Pues es que creía que eran de una secta. Bueno, pues si no molesta, no tengo manera que sea una secta, que sea un centro de menores. Bueno, pues ya digo que esos son alojamientos, eso, pues en torno a 6 u 8 plazas, eso abierto, donde los chicos están allí viviendo, comiendo y durmiendo, pero el resto de actividades las hacen en entornos normalizados. O sea, estos chicos van a institutos de fuera o a colegios o a las actividades que tengan fuera. Y el semiabierto y el cerrado son en estos grandes centros que digo, de La Cañada y de Albaidel. ¿Cuándo se acuerda una medida de internamiento? Bueno, pues sí que la ley dice que en determinados delitos especialmente graves hay que poner internamiento sí o sí. En un homicidio, en un asesinato, en una violación. O sea, ahí la ley da poco margen, vamos, o ninguno. Es decir, aquí puede haber más o menos internamiento, pero tiene que haber internamiento seguro porque son delitos tan graves que hay que acordar esta medida. Pero también se puede, no se debe, se puede acordar una medida de internamiento porque la situación de los chicos sea tan mala que haya que intervenir con ellos pues desde la contención que proporciona un centro de internamiento. O sea, la libertad vigilada no te va a valer porque es tal el desastre familiar, personal, social o en todos los ámbitos que si no metes a un chico en el centro de menores no vas a poder trabajar con él. Entonces, esos son el perfil de chicos desde el punto de vista del juzgado de menores que se van a encontrar en centro de menores. O chicos que han cometido delitos muy graves. O sea, yo tengo ahí ahora mismo en La Cañada 2 o 3 homicidas. Es decir, pues tú has matado a tu padre y a la pareja de tu padre, pues te vas a un centro de menores y ya está. Es que lo dice la ley. Ahí no tengo margen ninguno. Pero hay chicos que si hubieran funcionado fuera, hubiéramos acordado una medida en medio abierto,
pero como era su situación, como son sus factores de riesgo, hemos tenido que acordar la medida de internamiento y ya está. En cualquier caso, a estos chicos que están en centros de internamiento, a estos chicos que tienen situación grave, a estos chicos que han cometido delitos graves, también hay que darles una oportunidad, que es lo que decíamos. Hay que darles una oportunidad, además, no sé, a los que sean de letras o de filosofía o al resto, que yo creo que los que estamos aquí somos gente seguro dada a pensar y a reflexionar. Miren ustedes, yo pienso mucho, y que es lo que un poco me hizo cambiar mi chip de juez, que en España, como un Estado civilizado, como un Estado de Derecho, es que no nos podemos permitir el lujo de dar por perdidos a chicos con 15, 16 o 17 años, hagan lo que hagan. O sea, esas personas, ¿qué hacemos ya? ¿Cadena perpetua y ya está? O sea, es que si la filosofía es esa, es decir, mira, para eso pon pena de muerte y ya está. Entonces, yo creo que ya digo que conceptualmente, filosóficamente, es que no nos podemos permitir en una sociedad de este siglo y en una sociedad en España renunciar a dar por perdidos estos chicos, que estamos hablando de chicos con 15, 16 o 17 años. ¿Es posible la recuperación? Pues es que no lo duden que es posible la recuperación, ¿eh? Y en los casos más graves, más todavía, o sea, un asesinato, un homicidio, o sea, por definición y criminológicamente hablando, si hay un delincuente puntual, es el homicida y el asesino. Y dirán ustedes, ¿y el asesino en serie? Hombre, el asesino en serie sí, porque por eso se llama así, es un asesino en serie. Pero quitando el que no sea en serie, ya digo que el homicida es alguien puntual. ¿Tiene que tener sanción? ¿Tiene que tener respuesta? Evidentemente sí, pero ya digo, un menor que por un homicidio o por un asesinato tiene una medida de 10 años de internamiento, bueno, pues yo creo que en 10 años de internamiento hay mucho para trabajar, mucho tiempo para trabajar y para poder cambiar esa vida. Entonces ya digo que yo como sistema que dé una oportunidad en cuanto a estos, incluso a estos chicos sujetos a medida de internamiento, a mí me parece incuestionable. Y a la hora de dar esta oportunidad, incluso en los centros de menores, pues es fundamental el trabajo en equipo de todos. O sea, ya les decía, ahí estamos jueces, estamos fiscales, están los equipos técnicos de los juzgados y está todo el personal de los centros, incluidos ustedes. Y nosotros, ya digo, que damos mucha importancia al aspecto educativo formativo, hasta el punto de que ya les he dicho que modificamos la duración de esta medida ajustándolos al curso escolar. ¿Qué chicos se van a encontrar ahí? Que eso seguro que ya lo han visto y por eso no me voy a detener mucho. Pues en general niveles educativos bajos. ¿Y por qué? Bueno, pues es curioso porque si van ustedes o están allí, a ver, el delincuente juvenil tampoco es un delincuente juvenil marginal, ese no es el prototipo de delincuente juvenil. ¿Los hay? Sí, todavía hay familias marginales, pues muy marginales, pero que ya digo que no, delincuentes de estos de los años 80, el Vaquilla, el Pera, el todos estos, pues de esos hay algunos, pero no son ni mucho menos la mayoría. O sea, la mayoría son gente como nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros sobrinos y desde luego pues son chicos y chicas como los que ustedes como docentes se encuentran en cualquier instituto o en cualquier colegio concertado o privado. Esos son nuestros prototipos de chicos o chicas, pero es verdad que tienen un nivel educativo muy bajo en general. Y uno dice, joder, cosa, ¿cómo puede ser que un chico de 16 años es que tenga este nivel educativo, lleve 3 años sin ir al colegio oye, y su madre es auxiliar de enfermería y el padre tal? Bueno, pues es que porque pasa y ya está, porque lo que les decía antes de situaciones difíciles, bueno, pues ya digo que ese es el nivel educativo. Y para terminar y no pasarme más, yo me permito dentro de su tarea y como docente sugerirles hacerle 2 sugerencias, si quieren, de actuación así en términos generales. Yo creo que es fundamental la motivación que tenemos que hacer todos, pero ustedes también como docentes, ¿eh? Y yo creo que también es inevitable, pues como yo cuando acabo un juicio, ustedes que acaben una clase y digan, es que vaya unos tarugos que tengo aquí, es que ni una suma ni una resta. Bueno, yo es alucinante porque nosotros haciendo cosas de todo tipo, yo a veces que en las entrevistas con los menores les he puesto ecuaciones o hemos hecho fracciones o hemos cosas de estas, la alegría que les da un mínimo éxito en el ámbito formativo, o sea, bueno, el que acaba la ESO allí en un centro de menores,
sobre todo ya digo, de estos ámbitos, es como si hubieran hecho un máster, pues yo qué sé, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. O sea, es que yo tengo fotografías donde están posando con su título de la ESO y dices tú, pero bueno, pues es que orgullosísimos. Entonces ya digo que motivarles en ese aspecto había, que yo creo que ya no sigue, pero había una profesora de inglés en La Cañada, bueno, que todos los chicos estaban absolutamente encantados con ellos, sacaban unas notazas en inglés y no estaban contentos porque les ponía buena nota y demás, porque luego decías tú, digo, me sabe pasar una frase interrogativa negativa y cosas de estas que hacemos en inglés. Pero eso, ellos se sentían arropados y se sentían motivados y orgullosos, lo que les decía del de las notas, te enseñan las notas de primero de la ESO. Bueno, pues ya digo, yo creo que la motivación es fundamental y luego el ser originales o el buscar la imaginación, porque ya digo que es un ámbito que se presta mucho a eso y nosotros lo hemos visto en el ámbito judicial, que nada hay más encorsetado que el ámbito judicial penal, pero sin embargo en menores pues da pie mucho a la imaginación. Les contaba esto de parapléjico, lo del hogar del transeúnte. Y yo creo que también en el ámbito formativo hay que ser originales. No nos podemos encorsetar a veces con chicos y chicas, decir, no, venga, vamos a meterlo en el circuito de la ESO, tiene que acabar la ESO. Oye, a lo mejor no. Esto a veces hemos hablado con gente en La Caña y decir, oye, a lo mejor este chico como temporero sería un crack. Porque, oye, es un mulo trabajando, luego es que no da de sí, o sea, le vas a enseñar una ecuación de segundo grado, vamos, ni ecuación, ni segundo, ni grado, pero oye, a lo mejor en ese aspecto sí podemos hacer algo. Entonces, bueno, que ya digo que yo creo que también el sistema educativo, y en no me meto porque no tengo ni idea, pero yo creo que tenemos también muchas posibilidades de eso de, bueno, después de las competencias clave hay vida y si tienes primero y segundo de la ESO, con eso ya a ver qué alternativas podemos sacar. Entonces, yo creo eso, no ser conformistas y buscar la originalidad de todo. Y ya está, bueno, pues si alguien tiene pensado meterse en este mundo, ya digo, de centros de menores, pues animarles, desde luego darles la bienvenida a los que están ahí, pues agradecerles profundamente su trabajo. Ya digo que no es algo fácil, pero es muy gratificante. Las cifras nos avalan, o sea, el porcentaje de chicos que pasan por la jurisdicción de menores y no vuelven a delinquir está en torno al 80%. Es cierto, y siempre lo digo yo, que no solo porque trabajemos bien, sino porque, bueno, pues los chicos al final maduran, al final los chicos, bueno, pues ven otras cosas y evolucionan bien, pero también parte por nuestro trabajo. Entonces ya digo que nuestras cifras nos avalan, pero sobre todo si quiero terminar diciendo que esto tampoco es cuestión de cifras. Yo, aunque hubiese un solo chico que a través de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y a través de este sistema sale adelante, o sea, solo por ese chico o chica, pues yo creo que valdría la pena defender este sistema de justicia juvenil, que es lo que les he intentado transmitir. Así que nada, pues muchas gracias. Pues los que estamos agradecidos, José Ramón, somos nosotros, porque además a estas horas escuchar una ponencia, una exposición tan activa, tan llena de energía, tan interesante, ilustrada con esas anécdotas, pues la verdad es que se agradece muchísimo. De verdad, pues nada, muchísimas gracias por ayudarnos también a entender un poco lo que es la perspectiva desde la justicia y cómo está ligada íntimamente a nuestra tarea como docentes, a la educación y la importancia de que vayamos juntos y que seamos capaces, pues eso, de dar una oportunidad a estos jóvenes que en algún momento, bueno, pues como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pues podemos pasar por un bache. Así es que nada, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante, muy divertido también. Y es verdad que se echa quizás un poco de menos pues la presencialidad porque sí que se puede perder, pero yo creo que la capacidad de comunicación pues está ahí, es muy de agradecer en este tipo de formación. Bueno, pues nada, gracias a vosotros. Ya digo, eso de pasar muy bien, me recuerda ahí otra anécdota, yo como me llaman para todo, una vez me invitaron a un pueblo a dar una charla que esto era un rollo porque era además una cosa relativamente complicada. Ya no me acuerdo de qué tema, pero un tema jurídico es un poquito complicado. Bueno, pues yo fui allí, hice lo que pude y ya está. Y al salir se acercó un señor, un viejecito de allí del pueblo
y me dijo, mire usted, no me he enterado de nada, pero me he reído mucho. Digo, bueno, pues mire, es lo más bonito que me han dicho nunca. Con eso Sí, sí, me sí. doy por satisfecho. Así que nada, Pues gracias a vosotros, de verdad. un placer y de verdad muchísimas gracias porque a pesar de las circunstancias de hoy, pues que haya podido estar con nosotros es de muy de agradecer, de verdad. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que habéis estado, a todos los asistentes, todos los docentes que habéis estado con nosotros. Nada, no alargamos más y os emplazo a volver a encontrarnos el lunes que viene ya con la parte de aulas hospitalarias. Muchísimas gracias y a descansar todos.